Lunes 22 de mayo. Capítulo 4. La noche turbia y oscura provocó en Laura una sensación temerosa. Se encontraba caminando en medio de una calle fría y solitaria sin recordar cómo había llegado hasta allí. La reconoció de inmediato. Pero, ¿qué hacía en aquel lugar? En un segundo se dio cuenta de que tenía que estar en otro de esos extraños sueños. Era imposible que fuera real, ya que esa calle tenebrosa desembocaba en la plaza principal del pueblo de Taollines, y no podía ser. Ese lugar había desaparecido hacía 2 años envuelto entre unas luces verdosas. Pero, ¿cómo era posible que supiera que estaba soñando? ¿Un sueño lúcido, quizás? Un sentimiento de pavor recorrió todo su cuerpo. Viejas sensaciones volvieron a embargar su mente al experimentar el regreso a aquella siniestra ubicación. Las casas que iba dejando a los lados ahora parecían estar abandonadas. Los cristales de las ventanas estaban rotos y las macetas que en otro tiempo rebosaban de vida, ahora vislumbraban ese abandono con su consecuente deterioro. Siguió avanzando hasta llegar a la plaza. Todo estaba en la más completa oscuridad, a excepción de una antorcha encendida en una de las paredes de la casa Peralta. Esta era la vivienda donde se había hospedado con Annie en aquella parada del viaje. A su lado, inmediatamente después de la calle que separaba ambos edificios, se encontraba la capilla. Esa pequeña iglesia convertida en centro de reuniones, que les había servido a los lugareños para sus festines canibalísticos. Tenía los signos típicos de haberse incendiado. El hollín tenía la fachada con un tono negruzco, que contrastaba con el rojizo de la piedra de la que estaba hecha la pequeña capilla. Las viviendas que circunvalaban aquella plaza también denotaban un abandono evidente. Estaba claro que allí había pasado algo. Continuó andando por ella. A lo lejos pudo ver el pozo y una figura junto a este. Era la silueta de una mujer. Continuó avanzando en aquella dirección lentamente. Parecía estar escribiendo algo en la madera. Lo hacía con una piedra y Laura intuyó inmediatamente de quién se trataba y lo que estaba grabando en ella. Unos metros más hacia adelante lo comprobó. Era Annie, y estaba marcando aquellas palabras. El ser absoluto. Estaba escrita de forma repetida en todo el perímetro del pozo. Annie, eres tú, ¿verdad? Le preguntó en un tono sosegado, aunque las palpitaciones de sus latidos iban a toda velocidad. La mujer levantó la vista para mirarla al mismo tiempo que dijo: Mira, Laura, quiero enseñarte algo. Un resplandor a su espalda la sobresaltó. Se dio media vuelta pudiendo observar una gran hoguera, y detrás de ella algunas sillas que eran ocupadas por lugareños del pueblo. En el centro de todas se vio a sí misma junto a su hermana. El alcalde estaba de pie hablando directamente hacia los ocupantes de aquellos asientos allí dispuestos junto al fuego. Reconoció inmediatamente la escena. De alguna manera le estaba mostrando los últimos minutos de cuando estuvo en aquel lugar. Un segundo después se desvaneció aquella visión. Al instante apareció otra similar a la anterior. En esta, eran momentos posteriores, ya que se veía a Laura acompañada por Jerónimo el retrasado caminando con dirección a la linde del poblado. Mientras tanto, 2 lugareños despedazaban con sus hachas al psicópata que las había perseguido horas antes. La imagen se desvaneció de nuevo. En otra visión un segundo después, pudo ver cómo se llevaban a Annie con las manos atadas a la espalda hacia una de las casas de la plaza. Al pueblo lo envolvía un manto de luz de un color turquesa o verdoso. Comprendió que esa escena era posterior a su salida de la localidad. De nuevo se volvió a desvanecer. En la siguiente pudo contemplarla cortando las cuerdas que la sujetaban a un poste de madera donde la mantenían atada. Estaba haciéndolo con una pequeña navaja que le resultó muy familiar. De nuevo todo se puso negro. Laura se encontraba ahora en la linde del pueblo con el terreno boscoso. La línea imaginaria estaba envuelta con unos rayos verdes, y lo hacía alrededor de todo el perímetro en una especie de cúpula de luz. Era como si se hubiese transportado a aquel sitio en un instante, con algún tipo de magia. Escuchó pasos a su espalda. Miró hacia el lugar de donde provenía ese sonido, y vio a Annie que corría hacia esas luces para acto seguido arrojarse a ellas. No fue asesinada por aquellos caníbales. Tampoco fue devorada. De alguna forma, le había mostrado con esas visiones lo ocurrido después de que aquel lugar maldito se desvaneciera, para seguir moviéndose por el espacio-tiempo. Una sensación de felicidad le recorrió por todo su cuerpo. Saber que finalmente ajustició a aquellos lugareños suicidándose, la animó de forma considerable. Llevaba 2 años sufriendo con la idea de que la mataran y se la comieran, pero finalmente no fue así. De nuevo se encontraba delante del pozo frente a su hermana muerta. Tenía uno de sus brazos a la espalda. Sostenía un trozo de espejo de 20 o 30 centímetros de largo en su mano. Entonces lo sacó y comenzó a cortarse el brazo a la altura de la arteria braquial mientras gritaba: Tienes que matarlos, Laura. Tú puedes salvarlos a todos. La sangre comenzó a salirle a chorros tiñéndolo todo de rojo.
Se despertó de forma violenta dando un brinco en la cama que estuvo a punto de hacerla caer al suelo, sobre todo cuando vio en la pared que tenía enfrente unas palabras escritas con sangre. Reconoció la letra al instante, era la de su hermana. En el escrito se podía leer: Brian Crowley. ¿Qué significaba ese nombre? ¿De qué quería avisarla con ese mensaje? No dejaba de repetirse esas preguntas en su cabeza. ¿Cómo era posible que estuviese allí escrito? Pero la pregunta más inquietante que se hacía era, ¿tenía que ver lo ocurrido en el pueblo de Taoyines con todo lo demás? ¿Estaba conectado? Aunque la que más la aterraba era ese mensaje de matarlos a todos. ¿A quién se referiría? No era una asesina y no se le pasaba por la cabeza hacer algo así. Era una defensora de la vida, siempre lo había sido. Ni siquiera era capaz de matar a un bicho y ahora su hermana le estaba pidiendo que asesinara. ¿Y a quién debía salvar? Demasiadas preguntas para no tener ni una sola de las respuestas. Miró el reloj que tenía en la mesilla. Las 7:58 de la mañana. Hoy era el día de su terapia. La cita era a las 10 como de costumbre. No podía faltar a la reunión, era un requisito indispensable para haber obtenido su libertad. Así que comenzó a prepararse para acudir a ella. La clínica estaba en la otra parte de la ciudad y tenía que hacer varias cosas antes de la misma. Se dio una ducha y cuando acabó se tomó una taza de café. Después comenzó a vestirse para salir a la calle. Cuando entró al dormitorio para ir hacia el armario, la confusión más absoluta se apoderó de nuevo de ella. Aquel nombre escrito con sangre había desaparecido. La pared estaba intacta como lo había estado siempre. Pero estaba segura, unos minutos antes ese nombre estaba allí. Cada vez entendía menos lo que estaba ocurriendo. Y sobre todo, cómo su hermana se le aparecía en esos extraños y siniestros sueños para advertirla de algo. ¿Pero de qué? Se preguntaba todo el rato. Sobre las 9:50 de la mañana llegaba Laura a la clínica donde había estado interna meses antes. El taxi la dejó en la puerta. El día estaba espléndido. El cielo azul y despejado invitaba a disfrutar de esa plácida mañana. El contraste con el último día que había estado en el exterior era abismal. El sábado en el cementerio con ese día triste y gris, y que ahora había dado paso al que se vislumbraba hoy. Hasta su estado de ánimo había cambiado, incluso después de todo lo que estaba ocurriéndole. Entró al edificio antes de la hora convenida. Unos minutos más tarde, el doctor Ramos la recibió en la consulta. Estaba detrás de una mesa cuando Laura entró a aquella habitación. En el lado opuesto había dos butacones, uno enfrente del otro. La chica se acomodó en uno de ellos. «Buenos días, doctor», saludó. El psiquiatra se incorporó de la mesa en donde estaba para tomar asiento en el butacón inmediatamente enfrente. «Buenos días, Laura», le correspondió al saludo. «¿Cómo te encuentras hoy?», preguntó. «Muy bien, doctor», mintió. «¿Cómo llevas el tratamiento? ¿Algún efecto secundario?», le preguntó al mismo tiempo que se ponía las gafas que llevaba en el bolsillo de la camisa. «Algo de insomnio, pero nada más. Estoy bien», respondió. El doctor Ramos era un hombre de mediana edad, tenía el pelo completamente blanco y hacía juego con su bigote y una pequeña barba que lucía en el mismo tono. Era el médico jefe del centro con un largo historial y una dilatada experiencia. Por la clínica habían pasado algunos de los casos más mediáticos con problemas en la conducta del comportamiento, o algún tipo de enfermedad mental. Laura había estado ingresada un tiempo después de toda esa experiencia, y que se agravó con la muerte de sus padres y su intento de suicidio. ¿Y sobre las pesadillas?, dijo el médico. «Ya no las tengo», volvió a mentir. «¿Me dices la verdad o solo me estás contando lo que quiero oír?», dijo este sin darle demasiada credibilidad a las palabras de la chica. «Le digo la verdad». «¿Has retomado los estudios?». «Aún no estoy preparada para ello». «¿Sales a divertirte, o sigues quedándote en casa?», dijo Ramos. «De verdad, doctor, estoy bien, ya hago vida normal. Tengo un amigo que me ha ayudado bastante y mi estado de ánimo ha cambiado mucho en estos últimos tiempos», le explicó. «Me alegro mucho de oírlo, Laura», replicó el doctor. «¿Y sobre tu hermana?», añadió. «¿Qué ocurre con mi hermana? ¿Has seguido soñando con ella?». «No. Aunque no sería malo hacerlo. ¿Verdad?», dijo Laura algo contrariada por la pregunta. «No, claro que no. Pero ya sabes a qué sueños me estoy refiriendo». «Ya le he dicho que no tengo pesadillas desde hace mucho», le reiteró una vez más. «Está bien», respondió el médico.
Laura no tenía intención de arriesgarse a que Ramos la internara de nuevo. Con todo lo que estaba pasando era probable que ocurriera exactamente eso. Las pesadillas que estaba sufriendo con esos mensajes inquietantes la mandarían directamente hacia allí. Era algo que el médico calificaría como un delirio con total seguridad. Las marcas en el escritorio o ese nombre escrito en sangre en la pared, era algo de locos que por supuesto daría con sus huesos en una celda colchada como mínimo. La terapia con el doctor siguió durante un par de horas más. Laura, acomodada en aquel butacón, respondía a las preguntas del médico. En un momento dado y mientras hablaba se dio cuenta que el doctor Ramos no la miraba. Tenía la cabeza inclinada mirando hacia abajo, como si se hubiese quedado dormido mientras la escuchaba. «Doctor, ¿se ha dormido?», dijo ella. No le respondió. «Doctor, ¿está bien?», reiteró. Pero este seguía sin contestar. No se movía. Laura se asustó. Parecía estar muerto allí en su butacón. Así que se incorporó del suyo y se acercó al psiquiatra. Tocó su brazo con la mano al mismo tiempo que siguió llamándole. «Doctor, ¿está bien?». En ese mismo instante Ramos agarró fuertemente la muñeca de la chica, levantó su rostro y un terror volvió a invadirla completamente, ya que este no tenía ojos. En su lugar unos agujeros oscuros rebosantes de sangre, le gritaba. «Encuentra a Brian Crowley». La joven comenzó a gritar al mismo tiempo que el doctor Ramos la zarandeaba para que despertase. Se había quedado dormida durante la sesión, un nuevo mensaje inquietante se había mostrado ante ella. «Lo siento mucho, me he dormido», se excusó reponiéndose del susto. «¿Te encuentras bien?», preguntó Ramos. «Estoy algo cansada, ya le dije que sufro de insomnio por las noches». «Estabas en medio de una pesadilla. ¿No es cierto?». «No, ¿qué va?», mintió una vez más. «Al menos no lo recuerdo. Solo me he asustado al verme zarandeada por usted». El médico se dirigió hacia el escritorio de la sala, cogió una especie de libreta y comenzó a extenderle una receta. «Esto es para el insomnio. Tómate un comprimido cuando te vayas a acostar y arreglará el problema», le explicó. «Gracias, doctor», le agradeció al mismo tiempo que se incorporó de su butacón. «Te veo el próximo lunes», dijo Ramos despidiéndola en ese momento. Laura salió de aquella consulta a continuación. Los rayos del radiante sol de esa mañana de lunes calentaban las calles de la ciudad a pocos minutos del mediodía. Laura optó por dirigirse ahora al centro comercial de la parte este. Quería ver a Mateo, que en ese momento estaría en su puesto de trabajo. Sacó su teléfono móvil y marcó el número perteneciente a Roberto Minda. Quería comentarle lo referente a ese extraño nombre. Puede que éste supiera algo de esta persona, o a lo peor tampoco sabría nada sobre ello. Aún así, no le costaba nada intentarlo. Unos segundos más tarde el investigador contestaba a la llamada. «Hola Roberto, soy Laura». «Hola. ¿Pasa algo? ¿Estás muy ocupado ahora? Tengo que comentarte una cosa», le informó ella. «No, tranquila, tengo un momento». «¿Qué pasa?», dijo él. Laura le explicó el contenido de las pesadillas recientes, y sobre ese nombre que aparecía en ellas, Brian Crowley. «Me suena mucho, pero ahora mismo no sé de qué», musitó Minda a través de la línea telefónica. «¿Te importa investigarlo?», le pidió. «Estoy preocupado por ti», dijo el parapsicólogo. «Estoy bien, de verdad. Llámame cuando sepas algo, por favor, ¿vale?». «De acuerdo, te llamaré, cuídate Laura», apostilló el investigador, que luego colgó. Sobre las 12:45 llegaba al centro comercial. Era un edificio ubicado a la salida de la ciudad de la parte este. El aparcamiento, aún siendo lunes, estaba repleto de coches. El taxi la dejó cerca del acceso peatonal a una de las entradas del citado centro. Al entrar por el pasillo fue dejando las tiendas a los lados. En ellas se veía a una multitud de personas que entraban y salían de las mismas cargadas con bolsas. A unos 100 metros, el pasillo se ensanchaba para dejar paso a una especie de plaza, rodeada de más tiendas y también de alguna cafetería. Acto seguido, al fondo, se disponían varias escaleras mecánicas que daban acceso a un segundo nivel donde el pasillo de comercios continuaba. Se quedó en esa especie de plazoleta, y se acomodó en una de las mesas que había allí, pertenecientes a una de las cafeterías. Pidió un refresco y marcó el número de Mateo para informarle que estaba en aquel lugar. Unos minutos más tarde este se presentó en esa área del centro comercial. Iba ataviado con las ropas de vigilante, ya que se encontraba en mitad de su turno. «Hola, cariño», saludó Mateo al llegar.
Acto seguido tomó asiento junto a ella. Hola, Mati. ¿Estás muy ocupado? No, tranquila, puedo tomarme algo contigo ahora. Dijo mientras alzaba la mano llamando a la atención del camarero. ¿Estás bien, no? Le preguntó. Sí, además estoy muy contenta, ¿sabes? Mi hermana no fue asesinada en aquel lugar. Espetó. Mateo se quedó perplejo ante tal afirmación. No entendía lo que quería decir con eso y de dónde había sacado esa idea. ¿Perdona? Dijo confundido. Sí, ya sé cómo suena, pero anoche pasó algo. Hizo una pausa y prosiguió. Te debo una explicación, Mati, por eso he venido ahora, no podía esperar más tiempo para contártelo. Me estás asustando, Laura, ¿qué ocurre? Cuando estuvimos juntos este domingo no te dije nada, habíamos discutido el sábado por la tarde por este tema y preferí dejarlo estar. Pero anoche ocurrió algo maravilloso, aunque también siniestro, y voy a explicarte lo que está ocurriendo. No entiendo nada, Laura. Le espetó aún más confundido que antes. La chica le contó todo lo ocurrido desde el sábado noche hasta una hora antes en la consulta del doctor Ramos. Le habló de las pesadillas, y lo referente a ese hombre que su hermana le había pedido que encontrara. Hizo hincapié en esas visiones donde Annie le había mostrado los momentos posteriores a su salida de Taugines, haciéndole ver que se suicidó arrojándose a las luces. Mateo estaba atónito mientras la escuchaba. Parecía una desequilibrada mental. Esa historia absurda le dejó muy preocupado. Él la quería y confiaba en ella. Pero esto era demasiado. Estaba interpretando unas pesadillas como mensajes provenientes de su hermana muerta, y que de alguna forma sobrenatural le estaba haciendo llegar en forma de sueños. Sonaba tan absurdo, que la expresión de su rostro cambió, de la ilusión de su visita a una de preocupación y miedo por verla delirar. ¿Qué pasa, Mati? ¿No me crees? Dijo al darse cuenta de la expresión que tenía. No es que no lo haga, pienso que tú sí lo crees. Le confesó. Joder, Mateo. ¿Insinúas que desvarió? Exclamó enfadada. Sé cómo suena esto, pero estuve en ese vagón de tren y lo vi. ¿Qué viste, Laura? A toda esa gente muerta. Degolladas y apuñaladas, 10 o 15 personas bañadas en sangre por todo ese vagón de la muerte. No puede ser un delirio y tampoco una casualidad. Se defendió. En ese momento el teléfono de Laura comenzó a sonar. Al segundo tono descolgó. Era Roberto Minda. Sí, Roberto. Dijo Laura al mismo tiempo que puso el manos libres. Sé, ¿quién es ese Brian Crowley? Afirmó de forma rotunda. ¿En serio? Cuéntame. Dijo considerablemente excitada. Ya te dije que me sonaba el nombre. Hizo una breve pausa y acto seguido dijo. Era un alto funcionario del gobierno estadounidense. Concretamente en el área que trataba los fenómenos ovnis. Se cree que era uno de los mandos militares destinado en el Área 51. Aunque esto es solo una hipótesis ya que como sabes es alto secreto. Tengo un dossier bastante extenso sobre el tema. Se jubiló hace años y, ¿adivina? Dijo de forma intrigante. ¿Qué? Preguntó ella con los latidos de su corazón al límite. Vive actualmente aquí en España. En un pueblo de la costa malagueña. Mateo escuchaba al investigador junto a la chica, la expresión de su rostro le había cambiado con esa llamada. Laura no podía conocer a ese hombre, y comenzó a darle credibilidad a toda esa historia absurda, que momentos antes le había contado. Aunque no lo animó lo más mínimo. Si todo era cierto era mucho más grave ya que algo siniestro e inquietante se cernía alrededor de la chica. ¿Tienes la dirección exacta? Le preguntó Laura. Sí, ¿pretendes ir a verle? Dijo Minda. Debo hacerlo, es lo que me ha pedido Annie. Lo que acababa de decir sonaba totalmente absurdo, aunque ninguno dijo nada que la contrariara. Ella continuó. Ese hombre tiene respuestas a todo lo que está pasando. Puede que las tengas sobre ese pueblo donde murió mi hermana y tengo que ir. Voy a ir contigo, Laura. Dijo Minda. Mateo le hacía gestos con sus manos indicando su intención de apuntarse a esa excursión hacia la costa malagueña. Después de unos largos minutos preparando el viaje y ponerse de acuerdo en los detalles del mismo colgó. Saldrían hacia allí al día siguiente por la mañana. Minda bajaría desde la provincia de Ciudad Real en su coche para quedar con la pareja en la localidad en cuestión. Cuando se tomaron el refrigerio la chica se despidió de Mati continuando con su ronda.